Hola, te doy la bienvenida a mi canal Mecanican. Yo soy Ann y el día de hoy te voy a mostrar la herramienta básica que es muy fácil de conseguir y también es económica. Abajito te voy a dejar el enlace para que sepas en dónde conseguirla. Y es importante mencionar que esta herramienta, al momento de que tú hagas alguna reparación en tu casa, ya sea de plomería, de electricidad o incluso en tu auto, pues vas a poder solventar el costo. Entonces, realmente es algo súper bueno que te recomiendo tener en tu casita como kit básico. Entonces, vamos a revisar esta súper práctica caja de herramientas. Y bueno, te voy a mostrar cuáles son estas herramientas básicas. En primer lugar, tenemos estos desarmadores de joyero. Te sirven, por ejemplo, para los tornillitos de tus lentes o para algún reloj o cualquier otro tipo de tornillitos super bebés que puedas encontrar en tu casa. Tenemos también este desarmador, ¿sí?, que funciona con las diferentes puntas que tenemos para los diferentes tornillos que puedes encontrar de igual manera en cualquier aparato en tu casa, en tu carro o en cualquier lugar. Ok, entonces lo que sigue en nuestro kit básico de herramientas son los desarmadores, también de los más comunes, como es el desarmador plano y el desarmador de cruz, punta de cruz. ¿Okay? Tenemos también un cúter súper útil a la hora de muchas de nuestras actividades y es importante también contar con tus navajas de repuesto. ¿Okay? Obviamente todo esto tiene que estar alejado de niños, no son juguetes. Y esto es un sensor de voltaje que te va a funcionar muchísimo a la hora de realizar trabajos sencillos de electricidad. Por último, de este lado tenemos esta cegueta, no es lo último, ya vi que me falta otra cosa de explicar, pero tenemos esta cegueta que solo funciona para cortar metales. Es súper importante que sí, pues sepas que no vas a poder cortar madera ni ningún otro material, sino metales como a lo mejor tubos de cobre o fierro, aluminio, ese tipo de materiales, ¿va? Y ahora sí, lo último, nuestra cajita que personalmente me encanta mucho porque es súper organizada. Aquí tenemos empaques, taquetes, tornillos o pijas. Este es súper útil también porque puedes guardar algunas cositas pequeñitas que también te van a servir en cualquier otro trabajo. De este otro lado te voy a presentar estas herramientas que complementan a estas que tenemos de este lado. En primer lugar tenemos estas pinzas. Ay, ¿se atoraron? Ahí está. Estas pinzas que nos sirven para cortar cablecitos. Es importante mencionarte que no debes intentar cortar objetos rígidos con estas pinzas, como clavos o cosas así. ¿Por qué? Porque te vas a acabar el filo. Y el punto no es ese, el punto es hacer que también tu herramienta pues te dure en buenas condiciones, ¿no? Tenemos estas pinzas que son las llamadas pinzas de electricista. ¿Por qué? Porque nos ayudan a sostener cables, a girarlos o torcerlos o incluso a jalarlos dependiendo de la actividad que estemos haciendo. También estas, si te fijas, tienen filo para también poder cortar cablecitos. Ojo, no intentes cortar de verdad objetos rígidos con esto. Tenemos esta otra llave que también es súper famosa. Esta llave es la llave perica. Entonces, esta también nos va a servir muchísimo en diferentes actividades de nuestro hogar. Tenemos también esta llave que es nuestra, no es una llave. Tenemos esta pinza que se llama la pinza de plomero. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sostener tubos de manera fuerte, ¿sí? Entonces, esta pinza, perdón, tiene muescas, que son estas que estás viendo aquí, en donde, bueno, dependiendo del ancho de tubo que estás tratando de sujetar, pues la vas a acomodar de acuerdo a eso. Esta herramienta no necesita explicación, es un bonito martillo. Estas otras, este es un juego de llaves Allen, es decir, para tornillos con cabeza hexagonal. Vienen en diferentes medidas y ya tú puedes definir que, bueno, viene en medidas milimétricas o hay otros que vienen en medidas, pues de acuerdo a pulgadas. Tenemos también nuestro flexómetro, que obviamente se utiliza para tomar medidas. Y por último, nuestra cinta de aislar, que nos va a funcionar muchísimo en trabajos de electricidad. Entonces, este fue el kit de herramientas básico
pero no tan básico, que vamos a utilizar en todas nuestras actividades, en la mayoría de nuestras actividades. Ahora, también existe otras herramientas que no vienen en este kit, pero que te voy a mostrar y que también son súper fáciles de conseguir. Entonces, vamos a ver la primera. La primera es este nivel. El nivel nos va a servir sobre todo a las personas que amamos colgar cuadros. Este otro nivel que es muchísimo más pro, si te fijas, bueno, pues cuenta con los mismos liquiditos o burbujitas para nivelar, pero este también ya tiene un juego de láser que te ayuda obviamente a nivelar y a marcar de manera más exacta, ya sea líneas horizontales, líneas verticales o también así como tu matriz. Tenemos también esta lamparita que te va a servir para cuando tengas que hacer trabajos en lugares con poca luz o lugares, no sé, súper oscuros o de noche. Entonces también tienes que utilizarla para poder, pues obviamente tener visibilidad. Esta lamparita es muy práctica porque es como tipo minero, es decir, te la colocas en la cabeza y puedes ver directamente lo que estás trabajando sin necesidad de ocupar tus manos en sostener una lámpara como podría ser alguna otra tipo linterna, ¿no? Entonces, recuerdo tener siempre a la mano una lámpara. Ahora, otra herramienta súper importante que vamos a tener que utilizar, pero que bueno, a lo mejor pues no es tan común que todo el mundo la tenga, es el taladro, ¿sí? El taladro es súper importante, sobre todo a la hora de colgar cosas de tu pared, pero bueno, también tienen otras funcionalidades. En esta ocasión, bueno, yo te voy a recomendar que compres un taladro con rotomartillo si es que te quieres enfocar en colgar muebles, como por ejemplo los espejos de baño que también tienen su repisa, o algún cuadro o cualquier cosa que quieras colocar en tu pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función del rotomartillo va a estar golpeando para poder hacer una perforación mucho más fácil que si no lo tuviera, ¿sí? Ojo, la función de rotomartillo no te va a funcionar o no es bueno que la utilices en madera o en metales. Para hacer perforaciones en madera o en metal o este tipo de materiales, tienes nada más que cambiar la función para quitarle la función de rotomartillo y que sea un taladro normal, ¿ok? Para que nuestro taladro funcione de manera correcta, tenemos también que considerar las brocas. Las brocas nos van a funcionar en diferentes materiales. Por ejemplo, tenemos brocas para metales, tenemos brocas para maderas y las que yo más utilizo, por lo que a mí me gusta mucho hacer, son las brocas para concreto, ¿sí? Son diferentes, son estas. Y si no puedes conseguir un kit de brocas completo, yo te recomiendo que al menos tengas las medidas más comunes. Esta pues es la medida 3/16, la medida de 1/4 y esta medida que es la de 3/8. Súper importante, casi todos los muebles, casi todo lo que compras, que se instala, viene con paquetitos como estos. Estos son los taquetes que también te mostré en el kit de herramientas básico y son las pijas, ¿sale? Entonces, este tamaño es el tamaño más común bueno, para instalarlo utilizas la broca de 1/4. Entonces, si tienes esta broca de 1/4, casi que vas a poder instalar todo lo que vayas a comprar o a colgar. Tenemos estos otros taquetes, que bueno, este es más chiquito, este es el de 3/16, y tenemos estos que son los más grandes, que ya son el de 3/8, ¿sale? Entonces, es súper importante también que esta herramientita que viene siempre con tu taladro, la mantengas siempre contigo. Es una llave que te va a ayudar a colocar y asegurar lo que son las brocas, dependiendo de lo que vayas a realizar, pero es importante que nunca la pierdas. Digo, si la pierdes no pasa nada, vas a la ferretería y compras otra, pero de preferencia siempre manténla. Y listo. Son todas las herramientas básicas que vamos a necesitar para desarrollar todas las actividades que te voy a mostrar en los siguientes videos. Generalmente voy a hacer referencia mucho a estas herramientas, entonces puedes guardar este video como dentro de tus favoritos o dejarlo en una lista muy específica, porque aquí vamos a regresar a mostrarte todas estas herramientas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. No sé, si te gustó, déjame un comentario, déjame tu like y pues también si detectaste que nos faltó alguna herramienta que tú consideres que sea también súper básica, igual déjalo en nuestros comentarios y pues lo vamos a estar leyendo. Entonces, eso fue todo por hoy y recuerda que
todos podemos hacer este tipo de chambas o estas cositas que son súper sencillas y puedes hacerlas tú, así como yo.